Bueno, y a partir de este momento yo les voy a mostrar, porque allí Anita lo posibilita, este libro titulado El turismo y la izquierda, 15 años de gestión en el Ministerio de Turismo de Uruguay y algo más. Su autor, Benjamín Liberov, que seguramente ustedes lo saben, lo súper reconocen, que fue en 2015 subsecretario de Turismo y Deporte de Uruguay, designado por el presidente Tabaré Vázquez. El cargo lo ocupó hasta el 31 de enero del 2020, momento en que fue designado ministro hasta el final de la administración. Posee además una amplísima trayectoria, esto ya lo hemos dicho otras veces que nos ha visitado, en esta materia de turismo, tanto en gestión privada como en la gestión pública. Él mismo afirma que en los 15 años de gobierno del Frente Amplio se registró un crecimiento cuantitativo y cualitativo, cantidad y calidad, dejando al país mejor que lo que se había recibido. Y esta afirmación la sustenta en datos. Por ejemplo, se pregunta ¿por qué pudo pasarse de $500 millones de ingresos en el 2005? Por turismo hablamos, a 2.000 millones. Eso es porque el turismo pasó a ser 7 u 8% del Producto Interno Bruto, generando más de 120.000 puestos de trabajo. Esto se complementó con la formación de equipos para trabajar a mediano y largo plazo, territorializando la gestión con el objetivo de generar un sistema nacional de turismo social. Ese es el objetivo que dice perseguir todo este trabajo. Un relato honesto y polémico, tratando de analizar aciertos, deficiencias, también errores, dice, pero con el esfuerzo de intentar hacer del turismo un factor clave del desarrollo nacional y para mejorar la vida de todos los uruguayos. Como se dice popularmente, casi nada lo del ojo. Bienvenido, Benjamín, gracias por acompañarnos. Buenos días, muchas gracias por el espacio y por conversar un poquito sobre estos temas que en esta campaña electoral no han sido demasiado el centro. No, para nada, diría, o casi nada, ¿no? Sí, lo que es llamativo... Voy a arrimar un poquito más el micro. Es llamativo, digo, porque si esos datos, que son constatables y objetivos, hacen del turismo como ítem el principal producto de exportación del Uruguay. Claro. Individualmente considerado. El complejo agroindustrial es más importante, pero prácticamente ahora la forestación está llegando a lo que el Ministerio del Turismo proveía a las cuentas nacionales antes de la pandemia, a lo cual habría que agregarle otro factor no menor sobre el cual también en estas páginas trato de llamar la atención, que es el turismo interno, que mueve más de $1.000 millones al año. Entonces, estamos hablando de una actividad de primera que no recoge, sin embargo, en los objetivos 25-30, o sea, para los próximos 5 años, un debate. Tiene dos prólogos, además de otros dos exministros de turismo, Lilian Quechichán y Héctor Lescano. Bueno, ellos fueron muy amables y para mí es un honor que hayan tenido la deferencia de poner unas líneas también en relación con lo que era su mirada, lo que fue su mirada, porque cuando yo menciono como uno de los factores que cambió cualitativamente en la orientación del turismo fue la creación de equipos. Y tanto Héctor como Lilian fundamentaron ese trabajo por la práctica. Y eso dejó establecidas condiciones que lamentablemente en estos 5 años se fueron desmontando paso a paso, más allá de la pandemia, que la cual no es responsabilidad del gobierno, ni del ministerio, ni de quienes vendieron publicidad cuando no se podían mover los uruguayos y estaban cerradas las puertas, ni quienes después, de alguna forma, lo que intentaron fue que no fuera tan escandalosa la situación, y eso llevó a muchos aspectos de parálisis. Y hagan el ejercicio ustedes hoy de preguntar quién es el ministro de Turismo en el Uruguay hoy. A los uruguayos, y verán de qué manera tal vez no se dan cuenta. El Poder Ejecutivo y su política están llevando adelante este ministerio de tanta importancia para el país. Yo pensaba cuando estaba preparando la entrevista que injusto es el marketing a veces, ¿no? Porque
muchas veces se recuerda como un gran ministro de turismo a quien se paraba a regalar botellas de vino a la llegada de turistas. Sin embargo, acá hubo un trabajo muy extenso que se hizo a lo largo de los años, muy profundo, y que de verdad que dejó una huella en el país, y se lo reconoce mucho menos, parecería por lo menos. Bueno, yo diría que lo que hay es una operación de ocultamiento en cierta forma, y que demuestra que no hay política nacional, que gustan llamar muchas veces políticas de Estado, sí. Que no es un problema de la boca para afuera, es materializarlo. Voy a dar un par de ejemplos a los efectos. La marca Uruguay Natural, como marca país, no turística, no fue creada por el Frente Amplio a partir del 2005. Sí. Fue lanzada por el doctor Jorge Valle y ejecutada a través del Ministerio de Uruguay 21 por Pedro Bordaberry. Y el Frente Amplio discutió y dijo, esto es válido, es un valor agregado, y trabajamos consistentemente en eso. Segundo, en estas páginas encontrarán un mapita que de alguna manera representa lo que en el 27 de septiembre del 2005 nosotros le presentamos a las autoridades de otros ministerios y al sector privado, donde queríamos, y así se llama el mapa, imaginemos el 2015. O sea que se cambió el concepto de temporada en temporada para empezar a tener una mirada de medio y largo plazo. Eso después se materializó en un plan 2020 y luego en una actualización 2030 que se le dejó a la administración, e incluso una cosa esencial que demuestra qué diferencia de mirada tenía el país, no solo para el turismo en ese momento. Hay 6 o 7 áreas del Uruguay que tuvieron un estudio prospectivo 2050. Wow. Y una de ellas fue turismo. Entonces, las ciencias de la vida, los aspectos agropecuarios y más, eso estaba comprendido, y yo diría es tradicional en el Uruguay que sea así. No así el turismo. No el turismo. Claro. Porque muchas veces, para ser honesto, se decía, formemos el gabinete productivo, por ejemplo. Bueno, está industria, está agropecuaria, está. Entonces, levantábamos la mano y, sí, y turismo. ¿Está bien? Y en el gabinete social, sí, y turismo. O sea, claro, la institucionalidad, la mirada de Héctor, luego de Lilian y de todo el trabajo del equipo, fue poniendo en los lugares de decisión de las políticas nacionales al turismo con el valor que tiene. Por eso, no fue por casualidad que un 27 de junio de 2006 se lanzó públicamente lo que fue el trabajo hacia el Sistema Nacional de Turismo Social, que es identitario de la izquierda y que tiene que volver a partir de marzo del 2025, porque eso hace a la calidad de vida de los uruguayos. Yo escuchaba en estos días todo el tema de la discusión sobre la convivencia social, los problemas de seguridad y demás. Sin embargo, quienes estamos en el turismo tenemos que seguir trabajando para que también se integre al turismo como un factor de desarrollo, de derecho humano, que tiene que estar comprendido en las políticas de convivencia. Por eso hacían viajes las domésticas, por eso la familia de los trabajadores rurales, por eso los que terminaban el plan Uruguay Avanza. O sea, todo ese concepto de integralidad hay que incorporarlo, y si vamos a trabajar ganándole territorios al narco, ganando territorios en la seguridad y la convivencia, una forma también que tenemos es como cuando llevábamos los niños del INAU a los avistamientos de ballena. Algo que de eso creo que alguna cosa se hizo, no mucho, pero se mantuvo. Entonces, ese esfuerzo es lo que yo traté de registrar, por algo que también digo, lo que no está escrito no existe. Deja de existir. Por lo general. En el Estado eso es un axioma, no es discutible. Y cuando comencé a ver que se estaba discutiendo lo que se había hecho en estos años, de los 15 años de las administraciones Frente Amplista, luego estuvo la comisión investigadora de diputados, sí, que en una acción vergonzosa, diría, para el propio Parlamento en el sentido, porque pusieron
a quien estaba acusado y a alguien que estuvo acusado también en la misma comisión, una cosa que no había existido en el antecedente en el Parlamento. Una mise en escena. Entonces tuve que exponer, junto con Lilian, a revisar cosas durante... Entonces fue un túnel del tiempo hacia atrás. Que bueno, de alguna manera posibilitó... Y eso me llevó a algo, ese susto fue lo que me llevó a dejar esto. Yo no tengo problema en que se discuta, claro, de que efectivamente se pueda señalar que no era correcto lo que hicimos. Perfecto, bien, díganlo dónde, cómo, de qué manera y discutimos. Y lo mejoramos. Pero claro, lo que no se puede hacer es, en forma, por lo menos de ocultamiento de la verdad, cambiar lo que pasó. O sea, claro, el Ministerio de Turismo tiene menos funcionarios que el municipio de Paso de los Toros. ¿Bien? Y con esos funcionarios, 200, se pasó de los 500 millones de dólares a los 2.000 millones de dólares. Se pasó de tener 2.100.000 visitantes a 4 millones de visitantes. Y también, cuando el primero que había hablado de Uruguay 3 millones, que fue el ministro José Villar, cuando recibimos al turista 3 millones, Héctor lo invitó y participó en una actitud que demuestra que había continuidad, ahí sí, claro, efectivamente, y no de la boca para afuera, sino había conciencia de que eso debía ser así. Y desde ese punto de vista, nosotros dejamos, por ejemplo, firmado un proyecto préstamo BIT, con un formato que le permitía a las nuevas autoridades, que no sabíamos en ese momento cuáles eran, cuáles iban a ser, con un formato aprobado hasta por 22 millones de dólares, de los cuales se habían aplicado 7. Claro. Y que por lo tanto no tenía que volver al directorio del banco a discutirse ese préstamo, sino que ubicar cuáles eran las posibilidades de contrapartida nacionales para llegar a eso. Se lo dijimos a las autoridades, incluso con la pandemia, porque el Banco Interamericano favorecía en el resto del continente acciones con los préstamos acordados para poder derramar actividades laborales, de pequeños proyectos de construcción, de consultoría, etcétera, como una forma de contraponer a lo que significaba la parálisis. No les interesó nada. Nada. Entonces, eso es lo que me puso en una situación compleja. Y realmente creo que esto lo que apunta es a mirar, a tener esa mirada, pero también a decir, bueno, sobre los aprendizajes, que pueden ser correctos, que pueden ser de errores, cómo miramos al futuro para que el Uruguay efectivamente haga del turismo eso que tú en la introducción señalabas. Quienes venimos del trabajo también administrativo y hemos estado muchos años en eso, yo veía una cierta similitud de esta publicación con lo que durante tantos años tuve que elaborar, que eran manuales de procedimiento en empresas privadas. Digo, esto tiene de alguna manera ese carácter, así como, bueno, veamos cómo hacerlo para poder mejorarlo, ¿no? Bueno, yo ahí no entré en detalle, pero se mencionaba, efectivamente nosotros, cuando llegamos encontramos las finanzas comprometidas. En realidad toda administración siempre tiene que proyectar, por lo tanto una parte del presupuesto futuro está afectado, pero en nuestro caso estaba más de la mitad afectado por deudas con Tenfield y con el Grupo Clarín. Y fue por partidas que el Ministerio de Economía de refuerzo nos permitió ir pasando. Nosotros ingresamos con una capacidad de 2.100.000 dólares de promoción anual, y cuando entregamos el gobierno estábamos en 9,5 millones, 10 millones. Probablemente se necesite más, pero al mismo tiempo se creció. Y lo que tú dices es tan así que a nosotros nos llevó casi 5 años, producto de la experiencia, llevar una forma de procedimiento en la administración, por lo cual podíamos traquear, como dicen ahora, ¿no? Claro, tener trazabilidad desde que ingresaba una propuesta hasta cuándo se pagaba, ubicando dónde estaba el expediente siempre. Eso llevó mucho trabajo, se lo dejamos entero. Y lo que se demostró cuando hicieron las compras que hicieron para publicidad es que eso lo metieron en un basurero.
Y eso no es justo para la administración. Se podría cambiar, se podría mejorar. Ojalá lo hubieran optimizado, porque eso le hace bien al ministerio como procedimiento para rendir cuentas de la ciudadanía por el dinero que se recibe, pero también para el trabajo con los proveedores. Incluso por otro factor que es muy importante, que es el Tribunal de Cuentas y la estructura, yo digo en una parte ahí, la burocracia, tiene problemas que son ajustarse a las nuevas formas comerciales que tiene la sociedad, en particular en el turismo y la publicidad. Si un día viene alguien y plantea, va a jugar Suárez en el Barcelona y va a jugar contra el Madrid, y ofrece una oferta de publicidad para ese fin de semana, el procedimiento administrativo del Estado uruguayo no está por el momento con las posibilidades de asumir eso. Sin embargo, la promoción no puede pararse en el TOCAF solamente. Claro. Y eso se trabajaba con el Tribunal de Cuentas y a los efectos de que se visualizara que esa realidad era así y que se entendiera las particularidades del ministerio cuando hacía ese tipo de trabajo. Claro, una inversión por excepción. No solo por excepción, sino lo digital cambió cualitativamente los procedimientos. Bueno, quería leer un mensaje. Dice, en 2015 tuve el placer de compartir panel en la conferencia Nuevos Medios, Nueva Pauta sobre los medios digitales y cómo se aplicaba para el Ministerio de Turismo esa tecnología. Un lujo compartir ese momento, dice Fernando Esteves. Y ya que hice una lectura, hago otra. Acá dice... dice Andrea, es importante el turismo, pero inaccesible para los uruguayos. Siempre es pensado para los extranjeros, que es muy bueno que vengan, pero a nosotros también nos gusta poder pasear. Entiendo y felicito todo el turismo social que hizo el Frente Amplio. Bueno, un paréntesis, ya que lo menciona. Primero, la política 2015 que mencioné, entre otras cosas, llevó iniciativa y oferta turística en todo el territorio nacional, no solo en el este del Uruguay. Primera cosa. Y eso construirlo lleva mucho tiempo. No solo lleva mucho tiempo por las propias construcciones que de pronto hay que hacer, sino porque construir asociativismo, construir empresas de mediano, pequeño porte en el territorio, no es simple. Y lo que es real es que ha cambiado también la situación de los uruguayos, producto de que en esos 15 años también mejoró la capacidad de compra. Y la autonomía de movilidad que tienen los uruguayos es mucho más grande, y la salida de los grupos familiares de determinadas, digamos, con niños, sin niños, todo eso fue cambiando. Eso es un primer punto. El segundo, es cierto que los costos en Uruguay a los efectos de los servicios tienen dificultades de acceso. Por eso es que incluso a lo largo de todos estos 3-4 años hemos estado hablando de un fondo de emergencia de estabilidad para el turismo, de forma de llegar, más allá de la competitividad con los argentinos, de llegar a facilitar esto que estamos hablando, de que los uruguayos accedan al derecho humano que significa la posibilidad del turismo. ¿Y qué decíamos? Bueno, si hay unidades del transporte interdepartamental que no todavía recuperaron el nivel de la pandemia, si hay trabajadores a veces en seguro de paro que tiene que ver, ¿por qué no estudiar las condiciones con el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, etcétera, para fijar tarifas especiales asociadas a actividades turísticas? Durante la pandemia, creo que todavía está vigente, por ejemplo, en España, que quienes usan en forma frecuente el tren en determinados días y horarios es gratis, porque está asociado a estabilizar el sistema turístico también, y desde ese punto lo deberíamos poder hacer. ¿Cuál es la razón por que en determinadas condiciones los peajes no los liberamos a los efectos de facilitar el turismo? Yo sé que tendré que discutir con la Corporación Vial del Uruguay con relación a eso, pero busquemos la forma de que efectivamente le hagamos más accesible a los uruguayos el recorrer el territorio, porque si nosotros logramos que en la temporada baja, como se suele decir, se use más, se llegue más fácil al turismo, vamos a estar generando una plataforma de mejor nivel para luego competir en la temporada alta, que también vienen los extranjeros. No es
me permito un matiz simplemente con el oyente, de que no es que solo lo hemos pensado, o solo se pensó en estos 15 años del Frente Amplio en el turismo del exterior, que es importante por el volumen de divisas que ingresan al país. Diría más, hemos trabajado para tratar de desestacionalizar, sobre todo en el segundo y en el tercer trimestre, porque todavía el 50% de los ingresos que tiene Uruguay por turismo entran entre noviembre y abril. Pero eso no va a cambiar. No va a cambiar porque el verano es cuando es, las fiestas son cuando son, y las vacaciones que se otorgan en los centros educativos son cuando son. Eso no va a cambiar. Pero lo que sí debemos influir es buscar la forma de que en ese segundo trimestre y tercer trimestre del año existan más ofertas. Y en eso fue que trabajamos con las bases náuticas en Bella Unión o en Nuevo Berlín, o lo que significó hacer infraestructura pequeña todavía, pero en Belén, en Constitución, lo que se hizo en Quebracho, lo que tiene que ver con minas de Corrales, con el circuito minero, con Bella Unión, lo que es de alguna manera el trabajo con el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, como el Valle del Lunarejo, o como puede ser también en la Quebrada de los Cuervos. O Conchillas. Y Conchillas, que fue el primer pueblo turístico del año, y eso se discontinuó. Fue Conchillas, después fue Santa Catalina en Mercedes, después fue Malabrigo en San José, después fue Cerro Chato en la triple frontera, allí con Durazno y otros departamentos, luego fue la colonia Julia Arévalo en Paysandú, y luego fue Minas de Corrales. Eso significaba que toda la sociedad se dinamizaba en torno a un fenómeno de turismo, que dicho sea de paso, hay lugares o que se desarrolla el turismo y sus actividades colaterales, o son pocas las opciones laborales de esos lugares. Nos pasamos de tiempo y nos quedan un montón de cosas, así que nos vamos a tener que encontrar nuevamente. Bueno, sobre todo porque a mí me gustaría discutir del futuro. De futuro, sí. Porque yo creo que el Uruguay, así como hizo un centro de convenciones en Punta del Este, tiene que hacer un gran parque de recreaciones cerrado en el próximo periodo. Tiene que aprovechar la red ferroviaria que queda en desuso a los efectos de generar oferta turística como hay en otros lugares, no solo con ferrocarril, sino con nuevas y accesorios que permiten así desarrollarlo, porque efectivamente la mirada de género en el turismo es muy importante para desarrollar. Y ni que hablar, desde mi punto de vista, esto no comprometo a nadie, con la posibilidad de que el Hotel Alcyon de Solís, que hoy es una tapera, sea un centro de turismo social, junto con otras cosas, con los profesionales médicos que son sus propietarios. Y también hacer la terminal de crucero finalmente, que lo necesita Montevideo, utilizar la sede que abandonaron, que dijeron que eso iban a ponerlo para el fondo COVID, y todavía han sido incapaces de hacer el pliego para venderlo siquiera. Y vamos a ver si la política de hoteles con casino, que fue lo que nos anunciaron hasta ahora, no ha habido un solo resultado. Veremos si ahora el de Carmelo, a fin de año, por el bien de ellos, está. Y leí hoy de mañana, además, que van a firmar un nuevo contrato con el argentino, en el cual cambiaron los términos del llamado de la licitación, donde había una inversión de 25 millones de dólares que tenía que hacer el privado, y se la bajaron a 7. Benjamín Liberó, muchas gracias, y como decía, tratemos de reencontrarnos pronto y seguir con este tema. Bueno, a las órdenes, depende de ustedes. No hay ningún Muchas problema. gracias.